Buen día, niños y niñas del segundo grado. ¿Cómo están? Y llegamos hoy al día 2 de la semana 26 de Aprendo en Casa. Y hoy desarrollaremos la actividad ¿Cómo hice para explicar cómo ocurre el día y la noche? Hoy desarrollaremos el área de ciencia y tecnología. ¿Y qué necesitamos para empezar a trabajar? Colores y lápiz, cuaderno u hojas de reuso, el gráfico del vagón 1 del tren de los aprendizajes y los trabajos realizados en las semanas 22 y 23 en la experiencia de aprendizaje Juegos para convivir mejor. Y empecemos. Niños, cuéntales a tus familiares que hoy iniciarás el recorrido de los aprendizajes y harás una parada en la estación 1 para recordar y revisar junto con ellos lo que aprendiste, cómo lo hiciste, cómo te sentiste y qué dificultades surgieron. A partir de esto, plantearás acciones que te permitan mejorar para lograr tus aprendizajes. Nuestras metas son revisar cómo hiciste para describir cómo se produce el día y la noche, identificar tus logros y dificultades usando la ficha del vagón, proponer algunas acciones para mejorar tu aprendizaje. Niños, iniciarás tu recorrido haciendo tu primera parada en la estación 1 para recordar lo que trabajaste para aprender sobre el día y la noche en la actividad de día o de noche. Hoy observarás detenidamente los trabajos sobre la actividad de día o de noche. Leemos los siguientes pasos que realizarás para revisar detenidamente la actividad. Te ayudarán a reflexionar acerca de cómo aprendiste en la actividad de día o de noche, parte 2 de la semana 22. Pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma. Recordemos que realizarás tu primera parada en la estación 1. 1. Identificar. ¿Cuál fue el desafío o meta de la actividad? ¿Recuerdas cuál fue nuestra meta de la actividad de día o de noche, parte 2? Sí, describir cómo se produce el ciclo del día y de la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra. 2. Revisar. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? 3. Observar. ¿Cómo lo hice? Identificar avances, logros y dificultades y cómo me he sentido. 4. Pensar y proponer qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío o meta. Ahora, con cada uno de estos pasos iremos reflexionando en nuestra actividad. Observa y lee las preguntas que debes completar en el vagón 1, que corresponde a la estación 1, y nos dice: ¿cuál fue el desafío o meta de aprendizaje? ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? ¿Qué avances y logros he tenido? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué acciones me pueden ayudar a mejorar? Entonces, este vagón, al finalizar nuestra actividad, debe estar completo con las respuestas de dichas preguntas. Ahora empecemos a reflexionar en cada paso. Paso 1. Identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad. En tu hojita de reuso responde las preguntas con ayuda de un familiar y después debes escribir tus respuestas en los espacios correspondientes del vagón. Pero ojito, niños, vas a responder viendo las tareas de la actividad de día o de noche, parte 2. Y recuerda, ¿qué hicimos en la actividad? A ver, fíjate en tu portafolio qué hicimos. Sí, describir cómo se produce el ciclo del día y la noche debido al movimiento de rotación de la Tierra. ¿Y cuál fue el trabajo a presentar? Vamos, sigue revisando tu portafolio. Muy bien, un esquema de cómo se producía el día y la noche. Paso 2.
Revisar. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? Es decir, que para explicar por qué ocurre el día y la noche, debes describir cómo se produce el ciclo del día y la noche debido al movimiento de rotación de la Tierra. Ahora te invitamos a observar detenidamente lo que Flor realizó en la actividad de día o de noche. Flor se ha dado cuenta de que para lograr el desafío meta debe responder a la pregunta de investigación: ¿por qué ocurre el día y la noche? Y ahora ella va a comprobar si su respuesta es correcta. Como Flor no estaba muy segura, marcó dos posibles respuestas y veamos cuáles fueron. Y este es el cuadrito que se le brindó. Selecciona una posible respuesta: porque el sol da vuelta alrededor de la Tierra y la ilumina, porque la luna no sale de día y sale de noche, porque la Tierra gira sobre sí misma y recibe la luz del sol en uno de sus lados, porque el sol sale en el cielo y luego se oculta. Y como Flor no estaba segura, ella marcó: porque el sol da vueltas alrededor de la Tierra y la ilumina, y porque la Tierra gira sobre sí misma y recibe la luz del sol en uno de sus lados. Recuerda que las respuestas iniciales se basan en nuestras ideas, es decir, nuestros saberes previos y experiencias, y al investigar las vamos a comprobar. Reflexionemos con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuál era la pregunta de investigación? ¿Recuerdas? Sí, ¿por qué ocurre el día y la noche? ¿Cuál de las respuestas de Flor parece que responde mejor a la pregunta de investigación? ¿Cuál de las respuestas que marcó Flor es la que mejor responde a la pregunta de investigación? Leamos sus respuestas. ¿Porque el sol da vuelta alrededor de la Tierra y la ilumina? ¿O porque la Tierra gira sobre sí misma y recibe la luz del sol en uno de sus lados? ¿Cuál de ellas responde? Sí, ya te has dado cuenta, ¿no? Muy bien. Ahora, esas dos respuestas las vamos a comprobar. Veámoslo. Flor, para comprobar si sus respuestas eran correctas, realizó el siguiente plan de acciones sugerido: elaborar un modelo y realizar la experiencia para describir por qué ocurre el día y la noche, leer un texto informativo sobre por qué ocurre el día y la noche y el movimiento de rotación. Luego de realizar las acciones del plan, Flor utilizó el modelo de la experiencia para explicar por qué se produce el día y la noche. Se colocó el dibujo en su pecho para representar a la Tierra y pidió ayuda a un familiar para que la alumbre con una linterna. Mira cómo lo hizo. Hola amigos y profesora, voy a explicarles por qué ocurre el día y la noche. Ahora, yo soy la Tierra, esta es mi casita en Perú y la linterna es el sol. Ahorita es de día porque la linterna alumbra, pero yo me muevo, doy la vuelta y en Perú estaría de noche y en mi espalda China estaría de día porque la linterna la ilumina. Flor señala que ha logrado describir cómo se produce el ciclo del día y de la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra. Ella leyó su meta: describir cómo se produce el ciclo del día y de la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra. Y Flor marcó: lo logré. Según lo leído sobre lo que explicó Flor, ¿crees que logró según las características o criterios que debe tener su tarea? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Crees que logró su meta? ¿Tú qué dices? ¿Ella describió cómo se produce el ciclo del día y de la noche y el movimiento de rotación de la Tierra? ¿Logró su meta? Paso 3. Observar. ¿Cómo lo hice? Ver mis logros, dificultades y cómo me he sentido.
Flor, con la ayuda de su familiar, revisó las ideas que describió sobre cómo ocurre el día y la noche. Señala las ideas que crees que ha considerado en su descripción leída en el texto anterior. Identificó que se mueve el sol o la tierra. En su descripción, ¿logró identificar qué se mueve? Sí, cuando dijo, yo me muevo, doy una vuelta, ella es la tierra y se mueve. Relacionó el sol y la tierra. En su descripción, ¿logró relacionar el sol y la tierra? Sí, ella describió que el sol ilumina un lado de la tierra. ¿Describió cómo es el movimiento de rotación de la tierra? ¿Describió cómo ocurre el día y la noche? ¿Describió que el movimiento de rotación de la tierra produce el día y la noche? ¿Describió que en algún lugar puede ser de día y en otros de noche al mismo tiempo? ¡Ayuda a Flor! ¿Qué información crees que le faltó incluir en su descripción? ¿Dónde podría buscar la información que le falta? ¿Crees que Flor utilizó la información científica consultada en el texto de día o de noche para dar su respuesta a la pregunta de investigación y describir por qué ocurre el día y la noche? ¿Cómo lo sabes? No, a Flor le faltó utilizar información del texto de día o de noche, porque en su descripción no expresó por qué ocurre el día y la noche. Flor piensa que puede leer nuevamente el texto de día o de noche, o tal vez ver un video con la ayuda de un familiar para complementar sus ideas sobre el movimiento de rotación de la Tierra y cómo se produce el día y la noche. También recordó la experiencia con el modelo y revisó su registro. Mira cómo lo hizo. Y aquí está su registro. De acuerdo al registro de Flor, señala sus logros. Identificó quién representaba al sol. De acuerdo a su registro, ¿identificó quién representaba al sol? Sí, cuando marcó que representaba su familiar con la linterna. ¿Identificó quién representaba a la tierra? Sí, cuando ella marcó que representa con la imagen de la casa que gira. Y describió qué sucede cuando la persona que representa la tierra gira sobre sí misma. Sí, cuando ella marcó que cuando giras sobre tu mismo sitio, la luz de la linterna ilumina una parte de su cuerpo. Y por último, ¿identificó cuándo es de día y cuándo es de noche? ¿Crees que habrá logrado esta acción? Y te pregunto, ¿qué representó en esta experiencia con el modelo? Señálalo. ¿Cuándo es de día o es de noche? ¿El movimiento del sol cuando ilumina la Tierra o el movimiento de rotación de la Tierra? Vamos, señala cuál de estas acciones representa el modelo. Flor olvidó desarrollar estas preguntas de la experiencia. ¿Cómo respondiste? Vamos, revisa tu portafolio. Observa los pasos 2 y 3 de la experiencia realizada. Luego responde. ¿Cuándo representaste tu casa de día? ¿Por qué? ¿Cuándo representaste tu casa de noche? ¿Por qué? Vamos, primero observa los pasos 2 y 3 y luego responde. Recuerda, mientras la Tierra gira, la luz del sol ilumina la mitad de la Tierra que está frente a él. Por eso es de día en esa parte del planeta. Entre tanto, la mitad ubicada más lejos del sol está oscura, por lo que en esa parte es de noche. Bien, ahora, antes de explicar por qué ocurre el día y la noche, Flor respondió a la pregunta de investigación completando el siguiente esquema. Recuerda que los esquemas nos ayudan a organizar nuestras ideas para explicar o dar respuesta a una pregunta u organizar información de un tema. En el esquema, ¿representó Flor en qué lado de la Tierra es de día o de noche? ¿Estás observando? Sí, Flor representó el día y la noche en su esquema.
y qué ideas del esquema utilizó en su explicación. ¿Recuerdas la explicación de Flor? ¿Ella habrá utilizado ideas del esquema? ¿Tú qué dices? ¿Y cuál de las posibles respuestas a la pregunta de investigación logró comprobar? Flor logró comprobar por qué el Sol da vuelta alrededor de la Tierra y la ilumina, o por qué la Tierra gira sobre sí misma y recibe la luz del Sol en uno de sus lados. Recuerda, la Tierra se mueve alrededor de sí misma, es decir, gira sobre su propio eje mediante el movimiento de rotación que genera el día y la noche. Tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. Este movimiento recibe el nombre de rotación. Flor le comentó a su familia que se sentía contenta por las nuevas ideas que ha aprendido. Les contó que la actividad que le gustó más fue la experiencia con el modelo y que lo que le causa dificultad es a veces leer los textos informativos porque demora en hacerlo. Sin embargo, se siente bien cuando recibe ayuda o encuentra formas de hacerlo mejor. Por ejemplo, los esquemas le ayudan a ordenar sus ideas. Paso 4. Pensar. ¿Qué debo hacer para mejorar mi trabajo? Según las respuestas anteriores, responde qué debe hacer Flor para mejorar su trabajo. Si lo logró, ¿qué debe hacer Flor para seguir utilizando lo aprendido? Si no lo logró, ¿qué tendrá que hacer Flor para que la próxima vez lo haga mejor? Flor piensa que hizo bien la experiencia del modelo, pero cree que debe mejorar. Por ejemplo, Flor debió revisar más información en fichas, libros para completar su explicación. Ahora, comenta con tu familiar las respuestas a las preguntas del vagón de Flor. ¿Qué acciones hizo bien? Flor registró la experiencia con el modelo. Ella usó el modelo para describir por qué ocurre el día y la noche. ¿Y qué acciones debe hacer para mejorar? ¿Qué acciones crees que Flor debe hacer para mejorar? Sí, ella debe revisar información de fichas, libros para completar o mejorar sus explicaciones. Entonces, Flor, con la ayuda de su familiar, leyó nuevamente la ficha informativa de día o de noche y completó su descripción con la relación entre el movimiento de rotación de la Tierra y el paso del día y la noche para mejorar su explicación a la pregunta de investigación usando su modelo. ¿Por qué ocurre el día y la noche? Y después de haber leído, escuchemos cómo Flor ha mejorado su explicación. Ahora yo soy la Tierra. Esta es mi casita en Perú. Y la linterna es el Sol. Ahorita es de día porque el Sol alumbra este lado. Pero si la Tierra gira, yo sobre sí misma lentamente. En Perú va oscureciendo hasta que es de noche. Y al otro lado de la Tierra, mi espalda, donde está China, sería el día, porque el Sol, la linterna, la ilumina. El movimiento de la Tierra se llama rotación y cuando gira sobre sí misma se produce el día y la noche. Ahora, así como Flor ha revisado detalladamente sus trabajos para identificar las acciones que hizo bien y las que debe mejorar, te toca revisar tus propios trabajos con ayuda de un familiar. Luego, completa las preguntas del vagón 1 con la información que recogiste en la estación 1. Y recuerda, al realizar las actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto, pero todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez lo puedes hacer mejor. Expresa libremente tus respuestas. Vamos, yo sé que ustedes pueden. Ten en cuenta lo siguiente. Toma el tiempo que necesites para recordar de qué trata y cómo hiciste esas actividades. Es decir, realízalo con tranquilidad. Y recuerda
qué hiciste en las actividades de ese día. Lee las preguntas y las respuestas que diste en las actividades realizadas. Para ello, revisa tu cuaderno o tu portafolio. Vamos, es hora de revisar tu portafolio y fíjate cuáles fueron tus respuestas. Con la ayuda de las preguntas que te proponemos en el vagón 1, lee nuevamente lo que escribiste. Es decir, que las preguntas del vagón te ayudarán a reflexionar lo aprendido. Escribe en el vagón lo que hallaste de acuerdo a las preguntas planteadas. Vamos, responde a las preguntas del vagón, pero debe ser de acuerdo a la actividad trabajada, de día o de noche, parte 2. Y dialoga con un familiar sobre las emociones que sientes al recordar e identificar tus logros y dificultades. Es decir, conversa con papá, mamá o algún familiar que se encuentra a tu alrededor y exprésale cómo te sentiste al recordar tus logros o dificultades, seguramente feliz, emocionado. Es hora de hacer un recuento de lo que has colocado en el vagón 1. Las siguientes preguntas también pueden ayudarte a seguir mejorando. Respóndelas con ayuda de un familiar. ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? Por ejemplo, Flor colocó revisar mis metas o desafíos en cada actividad. ¿Qué tengo que mejorar? Por ejemplo, Flor colocó mi lectura y comprensión en los textos de información. ¿Y cómo puedo mejorar para lograr mis metas? Por ejemplo, desarrollando todas mis actividades paso a paso. ¿Qué otras estrategias me pueden ayudar a lograr la meta? ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido en mi vida cotidiana? ¿Y cómo me he sentido identificando mis logros y dificultades? Ahora completa tú estas preguntas que te ayudarán a seguir mejorando. Felicitaciones, terminamos esta actividad. Es momento de reflexionar acerca de lo que aprendiste. Coloca el símbolo de visto bueno en la casilla que indica cómo fue tu aprendizaje en esta actividad. Revisé cómo trabajé para describir cómo se produce el día y la noche. Identifiqué mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis trabajos. Realicé una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Finalmente, con ayuda de un familiar, dibuja este esquema en tu cuaderno y colorea el número con el color que corresponda en cada cuadrante, según cómo te sentiste en el momento de la actividad que se cita. El mayor valor es 3, es decir, si te sentiste muy bien, podrías colorear todo el cuadrante, del 1 al 3. Si no te sentiste tan bien, colorea hasta el 2 o solo el 1, depende de ti. Las emociones que sentí al ver mis logros, al ver mis dificultades, al revisar mis trabajos y aprender más, al poner en práctica los nuevos aprendizajes. Ahora ya puedes compartir con tu profesora o profesor y tus padres lo que has hallado al revisar detenidamente tus tareas. Hasta mañana, niños, los quiero mucho. Nos vemos. Chao.